Entonces, Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron, ¿qué? Reinos. Hicieron, ¿qué? Justicia. Alcanzaron, ¿qué alcanzaron? Promesas. Taparon boca de leones. Muy bien. Padre Celestial, gracias te damos a ti, amado Dios, por este día que tú nos permites una vez más poder, Señor amado, reunirnos, adorarte, alabarte y glorificarte. Y también, amado Dios, poder, Señor glorioso, escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que a través de tu palabra, Señor glorioso, fortalezca nuestra vida y nos enseñes, amado Dios, cuáles son los verdaderos secretos de tu reino y el sostenimiento, Señor amado, de nuestro corazón, nuestra fe, Señor amado, en ti, eterno Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios glorioso. Amén y amén. Muy bien. Este tema se llama Fe que conquista en obras y alcanza promesas. Esto es lo que vamos a entender sobre lo que es especialmente la fe. Hebreos capítulo 11 empieza con un versículo que la mayoría de los cristianos debemos de conocernos, que ¿saben cuál es? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se lo saben, solo que no nos sabemos los números, nos ocurre mucho. Pero ese versículo inicia en este capítulo donde nos muestra qué es la fe. Y en el desarrollo comienza a notar, que les invito que en la casa lo lean, Hebreos capítulo 11. Cuando leemos capítulo 11 comienzan a mostrarnos los héroes de la fe. Y es qué cosas grandes hicieron personas que tuvieron fe. Pero no es solo esa fe donde creyeron y ya. No, sino una fe que fue desarrollada, una fe que fue construida, una fe que fue evolucionando y llevando en procesos. Que eso es lo que nosotros no entendemos o queremos entender, que es el tema de la fe. La fe tiene procesos, pero esa fe no solo se basa en creer, que es lo que normalmente nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, es que la fe es creer ya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí es la fe. Es decir, yo creo en Dios. Si creo en Dios, tengo fe. Hasta ahí basta. Pero no es así. La fe tiene que crecer e evolucionar. La verdadera fe no es una emoción religiosa ni una simple declaración verbal. Decir yo creo. No es eso. Es una confianza viva en Dios que produce acciones. ¿Y qué acciones produce? Obediencia, valentía, justicia, perseverancia y resultados conforme a la voluntad de Dios. Eso es fe. Fe no es solamente creer. Porque creer en Dios, los demonios también creen en Dios. Y no solo creen, sino tiemblan. Es decir que si nos pone ese versículo que nos habla de eso, nos pone al nivel de los demonios y dice que los demonios también creen en Dios. Y aquí en la tierra hay gente que no cree ni en Dios. Entonces, ¿en qué nivel estarían esas personas? Peor que los demonios, ¿verdad? Pero aquí la fe nos lleva a una evolución en nuestra vida, un crecimiento, un desarrollo que vamos a poder entender el día de hoy. Entonces, Hebreos es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Eso todos lo sabemos. Pero no presenta personas perfectas. Eso sí es verdad. No está presentándonos ninguna persona perfecta que desarrolló todo y todo fue perfecto dentro de su vida. No es así. Sino hombres y mujeres que confiaron en Dios en medio de circunstancias imposibles. Nótese esta palabra, imposible. En momentos imposibles. ¿Qué es la palabra imposible? Que no se puede. Es algo que no se puede, pero sucedieron cosas imposibles. El versículo 33 nos resume algunas de las victorias que ellos alcanzaron por la fe. No dice que vencieron por fuerza humana. Y esto tenemos que entenderlo. La fe no ocurre por la fuerza o no lo pudieron obtener por las capacidades
o por los talentos humanos no ocurrió esto. Esto que se logró, esto que nos narra el capítulo 11, es porque fue desarrollado y fue creciendo solamente no por la fuerza humana, no por inteligencia militar, no por posición social o capacidad personal. No, solamente nos dice una palabra. Lo pudieron lograr por la fe. Y esa fe es la que nosotros nos toca aprender a desarrollar. Y es lo que vamos a ir aprendiendo. Esto nos enseña que la fe bíblica no solo cree que Dios existe, sino que se mueve confiando en todo lo que Dios ha dicho. ¿Entendemos esta parte? No se basa solamente en creer en Dios. Porque nos quedamos con la 1. Fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Con eso entonces yo ya tengo todo. No. La fe tiene que llevar un desarrollo y un andar donde confío en lo que se ha dicho o ha dicho Dios y actúo conforme a lo que Él dice. Y muchas veces Dios nos dice cosas que van a ser complicadas, que no vemos, que no podemos sentir, pero hay que obedecer, hay que creer y sobre todo hay que actuar. Entonces, vamos a ir desglosando un poquito el versículo de 11:33, que dice que por fe conquistaron reinos. Entonces, que por fe conquistaron reinos. Esta frase nos recuerda a algunos hombres de la Biblia. ¿Quiénes conquistaron reinos? Que tengamos así, que llegue a nuestra cabeza. David. David es uno de los casi principales, pero antes que él, ¿quién? Josué. Normalmente este versículo está casi direccionado a la conquista de Josué, porque Josué, después de que pasó el Jordán, vino a conquistar un reino y comenzó a conquistar reinos. Y luego David también fue un gran conquistador de reinos, porque fue uno de los que Josué extendió o estableció el pueblo de Israel en la tierra prometida, pero David fue el que lo extendió más hasta donde no pudo Josué. David pudo lograr más extensión territorial del pueblo de Israel. Entonces, este versículo nos está hablando de estos hombres, de Josué y David, como otros siervos de Dios también que enfrentaron enemigos, ciudades fortificadas y circunstancias humanamente imposibles. Josué no conquistó Jericó por su capacidad militar, por su inteligencia y astucia a la hora de poder derribar las murallas de Jericó. Josué no logró hacer esto. Él solamente hizo algo. ¿Qué es? Obedeció. Muy bien. ¿Y qué es obediencia? Creer que lo que Dios le dijo que tenía que hacer, lo hiciera. ¿Eso cómo se llama? Fe. Cuando yo obedezco lo que dice Dios que se tiene que hacer, aun cuando yo no lo vea, ¿qué le dijo a Josué? Le dijo, Josué, ve y da vueltas calladitos a la muralla. No digan nada. Si los insultan, le dicen algo, ustedes calladitos, denle la vuelta a la muralla y a lo último, den un grito de guerra y alaben al Señor. ¿Qué hizo Josué? Tomó al pueblo, obedeció, creyó a la palabra de Dios. Ahora, esas murallas eran las murallas. No eran paredes de 2 metros, no, eran murallas, porque era ciudad muy antigua, tenía unas murallas con mucha fortificación y militarmente ellos estaban mejor preparados para poder ingresar a esa ciudad, era casi imposible. Pero ¿qué hizo entonces? El obedecer llevó a que Josué tuviera fe en lo que Dios le había dicho y solamente en la obediencia por la fe sucedió lo que pasó, que nos cuenta la palabra de Dios. Derribaron los muros y conquistaron a la ciudad. ¿Era imposible? Sí. Pero con Dios lo imposible se puede lograr. Ahora la pregunta es, ¿lo logró él en su fuerza? No. ¿Con qué lo logró? Con la fe. Conquistó reinos. También David nos muestra que él venció a un gigante.
Ahora la pregunta es, ¿él venció al gigante por su fuerza, por su altura? ¿Era militarmente más preparado que Goliat? No. Goliat desde niño había sido preparado militarmente, estratégicamente, en fuerza, en agilidad, en habilidad. Era mejor Goliat, más grande, más preparado, pero el que lo pudo lograr fue David. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo pudo vencer? No por la fuerza física. Venció porque entendió que la batalla era del Señor. ¿Recuerdan cuando dijo, tú has venido contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de quién? Del Señor. Porque Él es el Dios, el Jehová de los ejércitos, a quien tú has venido y te has burlado. Este hombre, David, entendía que no era por sus capacidades físicas, sino por la fe en creer que Dios es el Dios de todos los reinos, en que Él es el Dios de la guerra, en que Él es el que dicta las batallas. Creyendo en Él fue que conquistó y venció a Goliat. ¿Qué denota eso? La fe es la que logra todo esto. Pero no solo se trata en creer. David creyó, sí, pero ¿qué hizo? Obró, actuó para que esa fe se creciera y llevara y tuviera mucho más frutos. Josué, ¿qué hizo? Creyó a lo que le había dicho el Señor y actuó. Obró conforme a lo que le había dicho el Señor a través de la palabra. Y sucedió que se cayeron las murallas. Esto nos da una gran enseñanza espiritual y es, hay batallas que no se ganan solo con recursos humanos. Se ganan con fe, obediencia y dependencia total y absoluta de Dios. La obediencia viene y es secuela de la fe, de creer en que Dios tiene el poder. En que Dios ha dicho a través de su palabra, esto yo lo creo, actúo sobre ella. ¿Ven que la fe no es solamente algo de, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? La fe conlleva acciones, la fe conlleva actuar conforme a lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Si esto no funciona así, entonces no sería fe. Los reinos hoy pueden representar áreas que aparecen o tenemos en nuestra vida, que nos dominan. Tú puedes tener reinos, áreas en tu vida que te están dominando. Y no puedes vencerlas porque tus capacidades, tus habilidades, tu fuerza no le permiten alcanzarlo. Pero ¿qué tiene que hacerse? Tiene que ser entregadas y puestas en las manos del Señor, en obediencia a la palabra de Dios, para que esos reinos que aparecen por temor, por el pecado, por la frustración, por el desánimo, por la incredulidad o por la oposición, puedan ser derribados. Porque la fe es la que se puede lograr. Porque creo en Dios que lo puedo hacer. ¿Algo imposible? Sí. ¿Dios ha transformado hombres terribles? Sí. ¿Ha transformado hombres que han sido totalmente asesinos? Hombres que han sido lo peor de la vida. Pero Dios los ha transformado. ¿Era imposible? Sí. Pero en el Señor se ha logrado. ¿Por qué? Porque la fe lo puede hacer. La fe no significa negar la realidad del problema. Muchas veces actuamos con las frases positivistas. Veo un perro grande al lado y dicen, el perro no existe. El perro no existe, esa es esa forma positiva. No. La fe no te dice, niega tu realidad. La fe te dice, adelante mío hay una enfermedad, sí. Adelante mío hay una muerte, sí. Delante mío hay problemas, sí. Delante mío tengo dificultades, sí. En mi vida tengo problemas, sí. Esa realidad no se puede negar, porque la fe no niega la realidad. ¿Qué hace la fe? Significa reconocer que Dios es mayor en el problema que estás. Eso es lo que significa la fe en medio de la dificultad. No negarla, sino enfrentarla, decirle, sí, puede ser muy grande el problema, puede ser muy grande la dificultad,
La enfermedad, lo que venga, la tragedia, lo que esté, puede ser muy grande, sí, pero mayor es el que está conmigo que el que está con el poder en ese problema. Eso es lo que significa la fe, porque hay que avanzar en la fe, no solamente creer. La fe es actuar conforme a lo que Dios nos ha dicho, obedecer conforme a lo que Él nos da. Así que podemos preguntarnos en nuestra vida, ¿qué área de mi vida necesita ser conquistada por la fe? ¿Cuántos reinos de tu vida aún falta ser conquistadas por la fe? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas y cambiadas? Hay cosas en mi vida que aún siguen siendo sometidas por el enojo, por mi temperamento, por mis pensamientos, por lo que sea. ¿Estoy enfrentando mis batallas confiando en Dios o solo en mis propias fuerzas? Estoy intentando dejar el cigarrillo, pero no lo logro. Estoy intentando dejar las mentiras, pero no lo logro. Cuando sucede esto es porque lo estamos enfrentando en nuestras fuerzas. Y no estoy descansando en el Señor ni poniendo por obra lo que Él me dice. Y eso evita que yo pueda ganar esas victorias en mi vida. Conquistar y reconquistar mi vida para que sea el reino total de mi vida, alabando y glorificando a Dios. ¿Estoy obedeciendo aunque todavía no vea el resultado? Eso también es complicado. Si yo no veo el resultado, entonces se acaba la obediencia. Ahora, la continuación del versículo dice, la primera es que por la fe conquistaron reinos. En la segunda, hicieron justicia. Por la fe hicieron justicia. ¿Qué es justicia? La fe verdadera no solo busca victorias personales. Entendamos esto. La fe no solo busca victorias personales, también produce una vida recta delante de Dios. ¿Por qué? Hacer justicia significa vivir conforme al carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Justo, bueno, misericordioso, bondadoso, que hace siempre lo recto, que siempre lleva la verdad. Ese es el carácter de Cristo que nosotros también tenemos que tener. Y por la fe es que debemos de obrar conforme a ese carácter. Actuar con integridad y no acomodarse al pecado del ambiente. Y es, donde me conviene, actúo con integridad. Pero cuando las cosas no me convienen, entonces puedo actuar de la otra manera. No, integridad es, actúo siempre correctamente en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Actúo siempre conforme a lo que dice la palabra de Dios y obedezco su palabra y creo que Dios me va a respaldar y estará conmigo en todas las cosas, en toda situación, en todo momento. Así mi actuar vaya en contra y pueda ser amenaza aún hasta mi vida por comportarme como Dios me dice, yo debo de hacerlo. Porque eso se llama integridad al hacer la justicia. Muchos héroes de la fe tuvieron que decidir entre agradar a Dios o agradar a los hombres. La fe los llevó a escoger lo correcto, aunque fuera costoso. Y en esto, una fe que no transforma la conducta es una fe incompleta. ¿Entendemos esto? Una fe que no transforma la conducta es una fe incompleta. Si yo creo en que Dios dice en su palabra, que dice, deja de decir mentiras, y no actúo conforme a lo que está haciendo ahí, yo creo en Dios, sí, pero es que la palabra y me puede proteger y bendecir. Pero si yo al dejar de decir mentiras en mi trabajo porque llego tarde y Dios no me puede librar de esta, entonces mi fe es incompleta. Creo en Dios, pero no creo y actúo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Tengo que aprender a actuar conforme a lo que Dios me dice a través de su palabra para vivir. Así que tengo que actuar siempre y no acomodarme a lo que tenemos en el ambiente. La fe los lleva a escoger lo correcto, aunque fuera costoso. Una enseñanza espiritual de esto, de actuar, de la fe,
trae la justicia. Y es, una fe que no transforma la conducta es una fe incompleta. La verdadera fe se nota, es cómo tratamos a otros, cómo hablamos, cómo decimos, cómo servimos y cómo caminamos cuando nadie nos está viendo. En lo público y en lo privado es donde nosotros demostramos verdaderamente nuestra fe. Y sobre todo, más cuando estamos en lo privado. Porque allí podemos hacer muchas cosas y nadie nos ve. Pero el que está arriba en los cielos siempre nos verá. Y conocerá si yo estoy obrando y actuando conforme a lo que dice Dios a través de su palabra. Y le creo a Dios que Él ve todas las cosas. Que yo tengo que actuar bien y vivir una vida correcta. No podemos hablar de fe mientras practicamos injusticia. No podemos hablar de fe mientras decimos mentiras. No podemos hablar de fe haciendo abusos en todo. Abusos a las leyes, abusos a las normas, abusos a nuestros amigos, a nuestros familiares, en el trabajo abusamos. Eso no podemos hacerlo si estamos hablando de fe. No podemos hablar de fe mientras haya indiferencia. O no podemos hablar de fe mientras haya una doble vida en nosotros. No podemos actuar de esa forma. No podemos vivir de esa manera. La iglesia necesita creyentes, no solo que canten sobre la fe. Dios no necesita artistas. Dios no necesita hombres que estén cantando y alabando o yendo a la iglesia y cantando música que alabe al Señor, que exprese la fe, sino que viva conforme a la justicia. ¿En dónde? En su trabajo, en su casa, en el ministerio, en las finanzas, en las relaciones y en las decisiones. En todas las áreas de nuestra vida, Dios quiere que nosotros actuemos por la fe. ¿Entendemos esto? Fe, eso es fe. Creer y obedecer. Actuar y vivir conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. El otro punto que está ahí en el versículo es que por la fe alcanzaron promesas. Ahora, cuando hablamos de promesas, ¿a quién le gustan las promesas? A todos. Hablamos de promesas. Señor, promesas. Yo creo que cuando se habla de una iglesia que habla solo de promesas, son las iglesias más llenas. Porque todo el mundo quiere ir. Hoy vamos a hablar de la promesa del dinero. Todo el mundo llegaría allá y dijo, la voy a recibir. Señor, la recibo y es así. Pero no entienden que dice que por la fe alcanzaron promesas. ¿Y cómo se logró? Dios hizo promesas a su pueblo, pero muchas de ellas no se recibieron de inmediato. Algunas tuvieron que esperar años. ¿Como quién? Como Abraham. Abraham le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y esa tierra que yo te daré será para tu descendencia y para toda la cantidad de tus hijos. ¿Y qué sucede con todo esto? Dentro de lo que nos registra la palabra de Dios, este hombre murió y no recibió la promesa. Y entonces, ¿Dios es mentiroso? ¿Le prometió algo que no recibió? Miremoslo. La fe no solo cree cuando la respuesta llega rápido. La fe permanece cuando el proceso se alarga. La fe nuestra se construye y se levanta cuando en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las angustias, seguimos creyendo que va a pasar algo que Dios ha dicho que va a hacer. Porque sigo creyendo. Creo y me mantengo. Dios lo dijo, Él lo dijo y así lo hará. Y eso es lo que se basa la fe. La fe permanece, la fe se sostiene y la fe nos edifica cada día más. El problema es que estamos en una sociedad donde todo es ya. Donde la comida es instantánea.
Ya no podemos esperar las 2 o 3 horas o 4 horas que tiene que cocinarse bien la carne para que dé un sazón diferente. No lo puede. Yo necesito la carne ya, entonces me voy al Mercadona, me voy al supermercado, compro la carne ya adobada, ya llego, la caliento y a comer. Ya no me puedo preparar una sopa porque no tengo tiempo. Todo es instantáneo. Y nosotros creemos que en el área espiritual, con las cosas de Dios, también tenemos un supermercado con Dios donde todas las cosas son instantáneas. Un yo te como, yo me sirvo, ya lo tengo, lo pido y me lo dan. Y estamos esperando que en Dios también haya ese tipo de cosas que son instantáneas. Señor, yo te pido una casa. Claro, hijo mío, tú me has pedido una casa, te la doy. Señor, yo quiero que tú me des un esposo, pues te lo doy. Señor, yo te pido un buen trabajo, pues te lo doy. Señor, tengo una enfermedad, pues te lo quito. Y no es así. Porque con Dios, en la fe, las promesas se alcanzan cuando comienza uno a creer, cuando no están, cuando no llegan, me mantengo y me sostengo en creer que Dios tiene el control de las cosas y algo bueno va a suceder. Eso es lo que pasa aquí. Abraham recibió la promesa, pero tuvo que esperar. José recibió sueños de ser un gran rey. ¿Y qué pasó con José? ¿Cuánto tiempo le tocó esperar? Aproximadamente unos 13, 14 años para llegar a ser rey. Y para llegar a ser rey, ¿qué le tocó ser? Vendido, primero maltratado por sus hermanos, vendido como esclavo, enviado a la cárcel. Le colocaron o le dijeron, le levantaron falso testimonio. Una mujer le levantó falso testimonio y lo mandaron para la cárcel. Y estando en la cárcel, aun cuando ayudó, lo olvidaron. Pero cumplió la promesa. Ahora, estaríamos nosotros también en la misma capacidad de que Dios nos da una promesa y podamos soportarla para que podamos llegar hasta donde Dios nos ha dado esa promesa. Ese tiempo de espera, esos años que Dios nos coloca ahí mientras llega la promesa, es el tiempo que Dios nos está colocando para ejercer en nosotros una edificación y un crecimiento espiritual donde nosotros podamos creer verdaderamente que Dios obra en nosotros, que está madurando en nuestra vida la fe, nos está edificando. Dios tiene un propósito a través de todas estas cosas. Así que José recibió sueños, pero pasó por cisternas, esclavitud y cárcel antes de ver el cumplimiento. David fue ungido como rey, pero vivió años de persecución antes de sentarse en el trono. Se dice que más o menos David fue ungido a los 17 años. Y no fue sino hasta los 40 que vino a comenzar a trabajar como rey. 30 dentro de mitad del reino, luego 40 comenzó a ser completo. ¿Y cuántos podemos esperar tanto tiempo? Y no fue que se sentó y esperó allí sin nada, sin ningún problema. No, perseguido, buscado por el mismo rey, lo quiso matar muchas veces, tuvo problemas con los adversarios, le tocó vivir con los adversarios, le tocó hacerse el loco, tantas cosas que vivió, pero él se mantuvo en la promesa. Entonces la promesa de Dios no siempre se alcanza por velocidad, sino por perseverancia. Las promesas de Dios no se logran entre más rápido hagamos las cosas, sino en lo perseverantes y constantes que seamos todos los días. Señor, creo en ti. Señor, tú tienes el control. Tú eres el que ejerces todas las cosas. Tú eres el que puedes hacer esto. Entre la promesa y el cumplimiento suele haber un proceso. Y eso es lo que nosotros no queremos tener. Entre la promesa y el cumplimiento de la promesa siempre hay un proceso. Y ese proceso es el que Dios quiere llevarnos siempre. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios comienza a cambiar nuestra vida y nuestro carácter para que nosotros podamos llegar a ser al carácter de Dios. Ahí es donde se ejerce esto. Y en este proceso Dios solo prepara la bendición
no solo prepara la bendición, también prepara al creyente. No abandones lo que Dios ha hablado ha hablado solo porque todavía no lo ves cumplido. La esperanza no siempre es un rechazo. La espera no siempre es un rechazo. Muchas veces la espera es formación. Dios no llega tarde. Dios está trabajando con un propósito en tu vida. Dios está haciendo un proceso en ti. Lo digo muchas veces, yo también le he dicho al Señor, Señor, yo necesito esto ya. Y con lágrimas en los ojos le dice, Señor, ya no quiero seguir más en esto. No quiero seguir más en este proceso. A veces el Señor habla, a veces el Señor calla. A veces el Señor te alienta y a veces se quedas en silencio para que tú continúes y sigas esperando. No porque no te atienda, no porque no te ame, no porque no te tenga ningún cuidado, no. Porque Él está esperando es formar en ti el carácter de Cristo. Eso es fe. La otra parte dice, por la fe taparon bocas de leones. Esta parte está directamente relacionada con lo que le sucedió a Daniel. ¿Recuerdan a Daniel? Cuando lo lanzan al foso de los leones, ¿qué sucede allí? Fue lanzado para mantenerse y permanecer fiel a Dios. ¿Por qué lo echaron allí al foso de los leones? Por hacer lo que tenía que hacer, por obedecer a Dios, y es buscar la presencia del Señor. Sus enemigos buscaron la forma y la manera para que a través de lo que tú vas a hacer para glorificar a Dios, puedan echarte a la fosa de los leones. Y eso puede hacer que te lleve a problemas más difíciles. Ahora aquí entendemos algo muy bonito y esto va muy en el cierre de lo que es este versículo. Daniel fue librado de estar, David no fue librado de estar en el foso de los leones. ¿Creía en Dios? Sí, porque él oraba todos los días, abría su ventana y oraba al Señor. Había salido un edicto de que dejara de orar y él no lo hizo. ¿Creía en Dios? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿esa fe le evitó que fuera al foso de los leones? No. Muchas veces el creer en Dios no nos exime de que el problema, la dificultad, la enfermedad, la adversidad nos llegue. No nos exime de que no estemos en medio de la tormenta. No nos exime de que nos metan en la cueva de los leones, en la fosa de los leones. No nos exime. Pero entonces, Dios, ¿qué le pasa a Dios? Si yo creo en Dios, yo busco a Dios, obedezco a Dios y Dios permite que me pase esto en mi vida, no entiendo quién es este Dios. Muchas veces discutimos con Dios por ello. Señor, pero ¿por qué pasa esto? Si yo intento ser lo más obediente a tu palabra, te busco a ti, pero mira lo que pasa. ¿Por qué pasa esto? Sucede porque Dios está preparando nuestras vidas aún en la fosa de los leones. No abandones lo que Dios ha hablado solo porque todavía no lo ves cumplido. La esperanza no siempre es rechazo. No, perdón, este no es. Daniel no fue librado de entrar al foso, fue guardado dentro del pozo. Dios no siempre evita que pasemos por momentos difíciles, pero sí puede manifestar su poder en medio de ellos. Hay algo que Dios quiere hacer siempre y es mostrar su gloria. Y Dios quiere mostrar su gloria a través de sus hijos. Y Dios permite que estemos en el foso de los leones para que la gente cuando nos vea en los fosos de los leones, yo no puedo entender cómo este hombre o esta mujer no ha sido devorada por ese problema. No entiendo cómo esta mujer o este hombre ha sido y mantiene la tranquilidad y la paz allí en medio de esa dificultad. Yo ya estaría loco. Para otros, solamente el descender que le pasó a los enemigos de Daniel, dice que los leones ni los dejaron caer. Es decir, que en el aire los cogieron y los desmembraron, lo destruyeron en el aire. Eso sucede con las personas que no tienen el temor de Dios, que no creen en Dios. Al que cree en Dios, el que tiene fe, cuando desciende al foso de los leones, Dios obra y muestra su gloria y dice, hey, a este niño, a esta persona, no me lo tocan.
Y ahí es donde se muestra la gloria del Señor. Los leones representaban muerte, amenaza, presión y sentencia humana. Pero cuando Dios intervino, aquellos que debía destruir a Daniel no pudieron tocarlo. Muchas veces lo que viene o que levantan los otros, diferentes circunstancias, los problemas, las adversidades, u otras personas maquinan ese mal contra sus hijos y lo lanzan a ese foso y lo lanzan con toda la tranquilidad de, oh, yo quiero que lo destruya, yo quiero que ese foso destruya a este hombre porque me cae mal, no lo quiero ver, y lo lanzan con unas ganas y una energía, y cuando caen, dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no ocurre nada? Si está todo planeado, todo está ya listo. Es más, los leones los tenían hambrientos. ¿Y por qué no pasa nada? Porque Dios está esperando mostrar su gloria a través de lo que otros maquinan. Y no es porque Dios no tenga el poder. No es porque Dios se haya olvidado de ti. Daniel pudo haber dicho, Señor, pero sí, hace unos minutos me encontraba orando en tu presencia. Y yo vengo orando todos los días y busco tu presencia todos los días. ¿Y por qué permites que me lancen al foso de los leones? Él cayó y siguió orando. Y es más, descansó en los leones. Pudo dormir y relajarse en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque esa fe conlleva a que pueda tapar la boca de los leones para aquellos que tienen fe y obedecen al Señor. Hay bocas que Dios cierra, bocas de acusaciones, de amenazas, de oposición, de mentira, de miedo y de contienda. Daniel no vio el poder de Dios porque buscó el problema, sino porque permaneció fiel al Señor. Muchas veces buscamos el poder de Dios. Solo los momentos y las circunstancias. Voy a un evento cristiano donde están llevando una persona que puede sanar enfermos. Y voy porque estoy buscando el poder de Dios. Pero lo que Dios busca verdaderamente es aquellos que le son fieles a Dios constantemente. No solo en eventos, no solo en momentos, sino siempre. Soy fiel al Señor en mi actuación, en mi vivir. Y con esto hace que Dios obre en gran manera sobre sus hijos. La fe no siempre nos saca antes del horno o del foso. A veces nos sostiene dentro del horno de fuego o del foso para que otros vean que Dios está con nosotros. Dios quiere glorificar su nombre a través de ti. Esto no es fácil de decir. Esto no es fácil de sostenerlo y decirlo, digámoslo y vivámoslo como si no sintiéramos nada. Pero Dios quiere que nosotros estemos en los problemas, en el horno, estemos en el foso de los leones, estemos en la tormenta, en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su gloria a través de ti, de ese problema que tienes, de esa adversidad, de ese momento. Dios quiere que a través de eso, Dios y su nombre sea glorificado. Que se demuestre que la fe que tú tienes se ve reflejada en ese momento y su gloria se extienda. Que los médicos digan, esto es imposible. Que digan, miren en las leyes, eso no se puede lograr. En cualquier dificultad digan, eso es imposible de hacer. Pero ahora con Dios todo es posible. Tal vez hay leones alrededor. Problemas familiares, presión laboral, oposición espiritual, enfermedad, crítica, temor o situaciones que parecen mostrar que las cosas se van a acabar, que todo viene para la destrucción. Pero si Dios está contigo, lo que fue preparado para destruirte puede terminar siendo en realidad un escenario inmenso, una tarima inmensa para mostrar la gloria de Dios. Eso es fe. No es solamente fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino una fe que obra y actúa
creyendo en que Dios, si Dios te ha dicho algo a ti, si Dios te ha mostrado a ti algo, tú tienes que creer y obrar conforme a lo que te ha dicho, porque ahí hay fe. ¿Tiene procesos? Sí. Dentro de la promesa y el cumplimiento hay un proceso. Amemos el proceso, abracemos el proceso y glorifiquemos a Dios, porque a través de ello Dios quiere glorificar su nombre. Dios quiere que todos seamos hombres y mujeres que alabemos el nombre del Señor. Padre glorioso.